Saludos amigos, buenos días en el aire hablando la verdad, siempre en vivo, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Agosto 2026, un mes en el cual el 16 de agosto el presidente Luis Abinader cumplirá 2 años en el ejercicio del poder correspondiente al segundo periodo presidencial 2024-2028. La semana inicia con las expectativas de un relanzamiento del gobierno con muchos frentes en estos 2 años de frente en frente, que ha motivado iniciativas del presidente Abinader para desactivar parte de las protestas y del disgusto popular. La semana pasada, la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, ANPA, liderada por Tito Hernández, un ex ministro de Agricultura, encabezó en menos de un mes una segunda protesta hacia el Palacio Nacional en reclamo de reivindicaciones para los profesionales de la agronomía. Pero coincidió la protesta con la medida de Estados Unidos que prohíbe la importación de mangos dominicanos por el no cumplimiento de normas sobre una mosca que afecta la producción de mangos, una producción de mangos que involucra 50 millones de dólares. Entonces, salió a relucir el debate de un debilitamiento del Ministerio de Agricultura en la supervisión y la atención a lo que ocurre en el campo dominicano, pero además un debilitamiento por cancelaciones a profesionales, cancelaciones a profesionales de la agropecuaria. Y estamos con temas muy delicados para analizar el relanzamiento del gobierno, porque esta administración, además de debilitar el Ministerio de Agricultura, traspasó, a mi juicio, metiendo la pata. Una metida de pata, haber prácticamente desmantelado el Instituto Agrario Dominicano para traspasarlo a un organismo que se ha convertido en regulador de la producción nacional, porque aquí este país produce gracias a quienes invierten recursos en Ocoa con los vegetales, quienes invierten en la producción de fresas en Ocoa, Constanza, Jarabacoa, los productores de arroz, los productores de avícolas, los productores de frutas, los productores de mangos, los productores de aguacates, porque aquí todo el mundo sabe que hace tiempo hasta para conseguir una mata, yo no sé si agricultura sigue en eso, pero no es la agricultura de los tiempos de Hipólito Mejía, de Carlos Aquino González,
de Pedro Bretón y de todos esos ministros que con una mística mantenían el liderazgo del Ministerio de Agricultura, que hoy se convierte en una fuente de empleos para empresarios que respaldan a los candidatos presidenciales y luego son designados ministros. Los dos ministros de Agricultura de este gobierno son dos empresarios. Antes, el doctor Balaguer, el doctor Jorge Blanco, el presidente Guzmán, el presidente Hipólito Mejía, nombraban técnicos en el área. Y recuerdo a Pedro Bretón, que falleció recientemente. Recuerdo a Manuela Mezquita. Recuerdo que el doctor Balaguer nombró a Mayra Félix, una mujer profesional de la agropecuaria, directora del Instituto Agrario. Nombró a Tito Hernández en Agricultura y en el IAD. Nombraron a Eligio Jaques, ministro de Agricultura. Pero no se puede estar inventando, debilitando un ministerio con una responsabilidad de la seguridad alimentaria de la nación. Yo supongo que los restos del doctor Balaguer, un presidente que decía que el agua, la lluvia, era el mejor ministro de Agricultura y que se preocupó por la agricultura y por la foresta, en un reconocimiento que le hace este programa, fuera de la parte de las desapariciones y las muertes, la represión, los presos políticos, pero respetaba el criterio de producir. El mismo Instituto Agrario Dominicano, vinculado a las políticas del presidente Balaguer, y también un tema que fue abordado en los 7 meses del presidente Bosch, el Instituto Agrario Dominicano, fue en su tiempo la sede de los asentamientos agropecuarios. Yo recuerdo en Esperanza, entre Mao y Esperanza, en Boca de Mao, Esperanza, la producción de arroz con asentamientos que facilitaban pequeñas viviendas populares a los productores. Pero del Instituto Agrario tengo muchas historias. La producción de pimienta aquí en la provincia de Monteplata. Y creo que el presidente Abinader fue mal asesorado, traspasando ese Instituto Agrario a un Ministerio de Agricultura cada vez más cuestionado en este país, en un país donde aumentan los permisos para la importación de alimentos, en un país donde se habla de importaciones de alimentos sobre los 5.000 millones de dólares. Y es un país que una de su condición primaria es la producción agropecuaria. Ese liderazgo en la producción de leche en Santiago Rodríguez, con la Federación de Ganaderos del Noroeste, con la labor de Luis Marino Almonte, que no solamente piensa en las caobas de Santiago Rodríguez, en la producción de leche de vaca, sino también en la producción de leche de cabra para hacer quesos de cabra, dulces con leche de cabra. Pero un país que uno visita los supermercados en este momento y uno ve
los supermercados llenos de batatas de diferentes colores que cuestan mucho dinero, mucho arroz importado. Un país que tiene una producción masiva de aguacate por la voluntad de nuestros productores, de los Pimentel de Ocoa, de los productores de Puerto Plata. Puerto Plata tiene históricamente uno de los aguacates de mayor encanto y de mayor sabor, masa fina, porque aquí hay unos aguacates que tienen una masa grandísima, que tienen más agua, aunque también son aguacates buenos para el consumo y que pudieran inclusive ser materia prima para champú, productos de belleza, para aceite de aguacate, para poner a este país a competir con el aguacate de oliva. Yo veo en los supermercados aceite de aguacate importado carísimo. Y aquí tenemos los aguacates de Cambita, de Calimete, de Ocoa, de Puerto Plata, de Moca. Un país que tiene aguacates el día entero, con un modelo correcto que debería ser el norte para todo lo que se haga en el sector agropecuario del país. Aquí tenemos años sin resolver el tema de la fiebre porcina africana. Es uno de los temas que el presidente debe evaluar este 16 de agosto para relanzar el sector agropecuario dominicano. Pero el presidente, el 16 de agosto, tendrá que decidir también, se cumplen 2 años del ministro de Defensa, el teniente general Onofre. Se cumplen 2 años del comandante general del ejército, que ha hecho una labor titánica en la zona fronteriza contra los contrabandos, contra el tráfico ilegal de haitianos. Onofre también ha hecho una gestión sin ruido. También se cumplen 2 años del mayor general Floreal Martínez aquí en la Fuerza Aérea de República Dominicana. Y ya se mencionan en el caso de la Fuerza Aérea potenciales nuevos jefes de la Fuerza Aérea. Ahí está un general, García Abad, comandó Puerto Plata, actual subcomandante general de la Fuerza Aérea. Está también un general, Euler Sierra Pérez. Está el general Martínez, actual comandante de Puerto Plata. Pero la Fuerza Aérea tiene un gran talento a nivel de generalatos y de coroneles, y le corresponde al presidente Abinader decidir quién debe dirigir la Fuerza Aérea después de esta gestión de 2 años. Floreal Martínez ha hecho una gestión sin ruido también. Fue director de inteligencia de la Fuerza Aérea, fue director del CESAT, fue director de la industria militar y es un general con 39 años de servicio en la Fuerza Aérea. Hay un talento muy amplio. Está un general, creo que de Puerto Plata, Nua, que es el comandante de la base aérea, también muy competente. Y en el caso del ejército, mencionan a muchas personas, mencionan la posibilidad de que el actual jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente sea designado comandante del ejército. Mencionan al general Caro Brito, que tiene todo el tiempo que lleva el presidente Abinader en la comandancia de la Guardia Presidencial para una posición de más mando, el asesor militar del presidente también, pero también mencionan al
director del J2, el general Aguilera, un general que comandó, un general joven de la nueva cosecha que comandó la 7ª Brigada en San Francisco de Macorís. El ejército tiene muchos generales también muy talentosos, al igual que el Ministerio de Defensa, que tiene un general en el C5I que silenciosamente ha ido avanzando en la gestión del teniente general Fernández Onofre y que pudiera ser otro candidato para la jefatura, la comandancia general de la Fuerza Aérea. El presidente de la República deberá decidir cuál es el rumbo de los 3 viceministros de Defensa. Si no lo nombran en cargos posteriores de mayor mando, habría entonces que retirarlos. Pero son figuras importantes en la administración en el equipo militar que ha acompañado al presidente Fernández, al presidente Abinader. Ahí está un ex comandante general de la aviación, de la Fuerza Aérea, que ha tenido un gran vínculo académico con el presidente Abinader. Ahí está Morillo Rodríguez, ex comandante general de la Armada Dominicana, fue director de inteligencia previo a ser designado comandante general de la Armada. Está un general del ejército con mucha experiencia y hay un mayor general como inspector general, Delio Colón, que ha avanzado mucho en esta administración. Cuando arrancó esta administración era coronel, ya es mayor general, al igual que los viceministros de Defensa. Pero también el presidente en el mes de agosto debe decidir sobre la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar los jueces y designar los nuevos magistrados a los cuales se le ha vencido el plazo de gestión en la Suprema Corte de Justicia, comenzando por su actual presidente, Luis Henry Molina, una posición que tiene muchos aspirantes de manera silenciosa. Y ahí se pronostican cambios profundos en la Suprema Corte de Justicia. Y no me sorprendería la designación de un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente también deberá decidir sobre la Junta Monetaria, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos. Cada 2 años hay que emitir un decreto confirmando o designando en esas posiciones. Sobre la Superintendencia de Bancos quiero hacer un comentario. Y es de los grandes logros que acumula la gestión de Alejandro Fernández W, que se ha rodeado de un equipo de economistas jóvenes, talentosos, de la nueva generación. Ha funcionado a la perfección pro usuario, defendiendo a los clientes del sistema financiero dominicano, con un equipo muy capaz en unas instalaciones que operan en Unicentro Plaza. Pero Fernández W también ha hecho énfasis en la inclusión bancaria, que ha crecido en número de decenas de miles
de nuevos clientes del sistema financiero dominicano gracias a las políticas de la Superintendencia de Bancos, que también ha relanzado exitosamente su sistema estadístico con estadísticas sumamente actualizadas. Creo que la Superintendencia de Bancos se anota también un tanto con una plataforma sobre lo que ha sido la historia y los éxitos del sistema bancario dominicano. Un sistema bancario con más de 3.8 billones de dólares, creo ya que sobrepasan los 4 billones en activos, y que se ha convertido la banca en la principal fuente motorizadora de la industria de la construcción, de las MIPYMES, de la industria dominicana. Ahora mismo la industria de la construcción ejecuta en el país decenas de proyectos financiados por el sistema financiero dominicano, con grandes logros en la banca múltiple, con grandes logros en la banca de ahorro y crédito, con grandes logros el país en materia del mercado de valores, de la superintendencia de pensiones, y además con un banco central que trabaja en coordinación con la superintendencia de bancos, que tiene el mérito de la apreciación del peso dominicano. El presidente de la República tendrá que decidir si Héctor Manuel Valdés Albizu, considerado el funcionario de la estabilidad macroeconómica del país, sigue en el Banco Central. La figura más tomada en cuenta por su política de estabilización de la economía, de la macroeconomía, por Joaquín Balaguer, por Leonel Fernández, con la excepción del expresidente Hipólito Mejía, que prefirió a Guerrero Prat y a Eloy Malcún en el Banco Central. Pero luego, en el 2004, retornó el doctor Leonel Fernández y lo nombró de nuevo gobernador hasta el 2012. Después, Danilo Medina del 2012 al 2020, y en poco tiempo, en el periodo de transición, Luis Abinader le remitió una carta a Valdés Albizu para que continuara en el Banco Central. Abinader, para acompañar a Valdés Albizu, hizo unas designaciones importantes en la Junta Monetaria, nombrando bancentralianos como Arturo Martínez Moya y Julio Gibre Salcedo, dos bancentralianos, al igual que el doctor Ricardo Rojas León, otro bancentraliano, en la Junta Monetaria. También el presidente tendrá que decidir sobre la confirmación o cambios en la Junta Monetaria, que está compuesta además por Eduardo de Jesús Tejera, por Sergielena Mejía de Peña
y por el industrial José Manuel Mayén. El Banco Central ha atendido el tema cambiario como una novia para no dejar de cumplir con la misión constitucional del Banco Central del control de la inflación, que es uno de los temas fundamentales, el control de la inflación por mandato constitucional del Banco Central de la República Dominicana. El Banco Central es uno de los organismos con mayor capacidad técnica del país y ahí se han ido desarrollando en la línea de mando una serie de profesionales cuyos nombres no salen a relucir en los medios de comunicación, pero es una capacidad técnica que ha sido preservada por esa independencia necesaria del Banco Central. El gobierno en materia económica tiene en el Banco Central un modelo técnico que valoro en su justa dimensión porque lo conozco al dedillo. Ahí están profesionales como el doctor Julio Andújar, un modelo profesional que yo quiero resaltar en este día. Quiero resaltar al doctor Fran Fuentes, actual representante de la República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional. Y veo desde aquí, desde el estudio de Su Mundo TV, como desde la redacción del periódico Primicias, que el presidente Abinader ha optado por una mayor capacidad técnica en organismos claves como la Dirección General de Impuestos Internos, con un director actual que viene de abajo, cuya trayectoria la hemos analizado bastante, Esteban Delgado, Pedro Matos y yo, en el programa Coloquio, con 42 años en el aire. Esa Dirección General de Impuestos Internos tiene una capacidad técnica elogiable. La Superintendencia de Bancos, lo mismo. La Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Pensiones, y hay que evaluar la Superintendencia de Seguros, que debería jugar un rol más importante respecto a la carga de los impuestos en los seguros que afectan el mercado asegurador en la República Dominicana, en un país donde apenas entre el 5 y el 10% de las viviendas están aseguradas. Este país amenazado por terremotos, por fenómenos naturales, por el cambio climático, debería motivar a una cumbre para relanzar los seguros de vida. Este fin de semana aquí hicimos un programa en Coloquio con Osiris Mota, un ex vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Banreservas, digo Seguros Reservas, porque Banreservas es el banco, pero pertenece al grupo Reservas. Y analizamos el tema de los seguros con un paño con pasta ahí
de que mientras se venden seguros internacionales de vida sin impuesto, aquí le queremos meter impuesto a todo. Por otra parte, el 16 de agosto, Guido Gómez Mazara llegó a decir hace un par de meses que había cumplido su misión en el Indotel. Guido lo están mencionando como potencial ministro de Interior y Policía o potencial ministro de Relaciones Exteriores. Ya hace poco el presidente designó a San Lobatón en Industria, Comercio y MIPYMES, muy poco tiempo, designó en Aduanas, designó en el Ministerio de Viviendas. Se da como un hecho la confirmación del director de la CAS, Fellito Suberví, y se habla de un exdirector del ITLA para Indotel. Hay posiciones también que la mencionan para cambios. Se está hablando de que David Collado dejaría el Ministerio de Turismo en noviembre, pero el que emite los decretos es el presidente Abinader. Se habla de cambios a nivel de embajadores. Se habla de la pensión de Roberto Álvarez como canciller de la República y se habla también de la posibilidad de grandes cambios internos para poner el orden en la Policía Nacional, frenar los abusos policiales en las calles, frenar el tema de presos sin expedientes, porque recuerden que el presidente tiene que preservar su legado. Dentro de 2 años, por el candado que le puso el presidente a la Constitución, el presidente estará ya en su casa, a menos de que le quiten el candado a la prohibición de las aspiraciones presidenciales del presidente actual. A nivel de los mandos militares y policiales, si hay cambios en la aviación, en la Fuerza Aérea, en el Ejército y en el MIDE, pues habrá una movilidad de cambios que involucrarían a otros generales. Es decir, que estamos hablando de tiempos en los que soplan cambios. En el Ministerio de la Mujer no tiene mucho tiempo Gloria Reyes, no tiene mucho tiempo en el cargo la directora de Supérate, Gianilda Vázquez. Gianilda está en una posición, me confundo con la ex ministra de la Mujer que está en una posición del área social y Gianilda está en otra, pero fueron designadas recientemente. Hay también que ver qué va a pasar con el director de presupuesto, José Rijo Presbot. Está ahí desde que asumió el poder el presidente Abinader. Vamos a ver qué decidirá el PRM sobre la presidencia del Senado. Tiene 5 aspirantes. Señores, agosto, mes de cambios, pero el mes del segundo aniversario del actual gobierno. Y habría que ver si Kelvin Cruz, el ministro de Deportes, se va a dedicar a la campaña política por David Collado y qué pasará con el Ministerio Administrativo de la Presidencia, con el ministro de la Presidencia, con el Ministerio de Energía y Minas y además con el sector eléctrico del país. Expectativas. Hemos hecho un análisis más o menos de lo que vemos que pasará con el ministro de Administración Pública
¿Qué pasará con el director de INAPA, que también desde que llegó Abinader está en el cargo? ¿Qué pasará con las gobernadoras de las provincias? ¿Qué pasará con asesores del presidente? ¿Qué pasará con muchos asesores presidenciales? Vamos a ver lo que trae agosto, analizado hoy en Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, televidentes por WhatsApp y por otras vías, me han sugerido que amplíe el análisis de la necesidad de relanzar el gobierno a partir del segundo año, el inicio hacia el tercer año del mandato del presidente Abinader. Preguntan que qué pasará con Pro Dominicana. Tiene una titular ahí que ha hecho una labor a favor del incremento de las exportaciones y de las inversiones. Pero además, ¿qué pasará también con muchos viceministros, algunos de los cuales tienen muchos años en las posiciones y reclaman cambios? Y alguien, de una manera con mucha broma, preguntó también que si la historia de los que han comandado la base aérea de Puerto Plata, que ha sido el mecanismo utilizado por Balaguer y por otros expresidentes para designar comandantes de la Fuerza Aérea, se mantendrá vigente en el nuevo esquema de cambio que espera la población. Richard Jiménez, un ex comandante general de la Fuerza Aérea, fue designado, al igual que un general apellido Félix Rojas Tabar y otros, fueron traídos desde Puerto Plata como comandantes generales de la Fuerza Aérea. Si asumimos ese librito, el actual subcomandante Ligot vino de Puerto Plata como comandante y fue sustituido por el general Martínez, el actual comandante. No, Ligot fue sustituido por un coronel paracaidista de la Fuerza Aérea que recientemente lo sustituyó el general Martínez Pérez, creo. Y García fue traído a la subcomandancia general de la Fuerza Aérea. De todas maneras, ha sido esa la tradición, como ha sido también la tradición de tomar en cuenta a comandantes de brigadas del ejército con el rango de coronel para ascenderlo al generalato. El actual subcomandante general del ejército es uno de los que ha sido ascendido por el presidente Abinader para ocupar la subcomandancia general del ejército, al igual que un ex comandante de la segunda brigada del ejército que también ocupó la subcomandancia general del ejército en los mandatos de gobierno del presidente Abinader. Cuando el presidente Abinader llegó al Palacio Presidencial el 16 de agosto del 2020, emitió una serie de decretos militares. Y qué bueno que ahí está el teniente general Fernández Onofre muy sonriente.
Y precisamente en uno de los decretos ascendió a Fernández Onofre al rango de general, que fue llevado al área de pensiones de las Fuerzas Armadas y posteriormente fue nombrado comandante general del Ejército, y del Ejército pasó a su cargo actual, ministro de Defensa. Cumple 2 años en el cargo, una gestión de muy bajo perfil, una gestión sin escándalos, y ha sido un general en ascenso en la administración del presidente Abinader. Pero el presidente nombró a un mayor general, el mayor general González, director de la policía, luego lo sustituyó Portén, y Portén llegó el exdirector de DIGESET, Guzmán Peralta, que fue sustituido por el actual mayor general Cruz y Cruz, que tiene muchos retos de poner en orden la policía por los abusos policiales y todas las cosas que están ocurriendo. Incluso aquí en las redes sociales han divulgado hasta lo mal que se sienten supuestamente oficiales de la policía por el nombramiento de Cruz y Cruz, un mayor general talentoso que le gusta mucho el contacto con los policías y que no tiene ese lenguaje agresivo de instar a los policías que hagan esto o que hagan lo otro. Se ha manejado con una prudencia, aunque el tema de las muertes extrajudiciales, abusos en los cuarteles policiales, en los minas, con personas detenidas sin expedientes y sin ser llevados a los tribunales, un par de escándalos en San Cristóbal, han sido puntos que han sonado en la actual Comandancia General de la Policía. Pero es un general muy talentoso y se ve que no es el general que le gusta mucho la presencia en los medios de comunicación. Ha querido llevar a cabo una gestión lo más decente posible y hay que reconocérselo. Por otra parte, el presidente de la República tiene que definir si Roberto Ángel Salcedo seguirá en cultura, el tema de ONAPI. Ya en el ITLAS el presidente designó recientemente, pero habría que ver qué pasará con la educación y su Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación Superior recientemente tiene un ministro y el otro ministerio están hablando de la posibilidad de cambios. Alguien mencionó hasta Farideh Raful como potencial ministra de Educación. Pero lo que estamos haciendo aquí es analizando lo que se comenta. Naturalmente, quien llama al doctor Jorge Subero Isa para que la consultoría jurídica elabore los decretos es el presidente de la República. El presidente que debe analizar la cantidad de frentes que tiene el gobierno, el costo de la vida, el rechazo a más cargas impositivas con la ley de residuos sólidos, el impacto del nuevo paquetico económico y la clase media, el tema
que le genera alboroto al gobierno con la oposición y otros sectores, como es el tema de la declaratoria de hambre cero en República Dominicana. El tema que motivó la convocatoria de una rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo y otra del PLD para abordar el tema de la crisis fitosanitaria en el país. El escándalo de la suspensión de la importación de mango por Estados Unidos, el ruido que genera el nuevo arancel de 12.5% a las exportaciones dominicanas, que genera preocupación en el CONET, en la industria, en los exportadores y en el tema de la competitividad de las exportaciones dominicanas. El tema de la pobreza, el tema de los reclamos de los agrónomos, el tema de la lucha intestina interna por la candidatura presidencial en el PRM, el tema de lo poco que se ha hecho por la diáspora dominicana en el exterior, que parece solamente ser de interés de todos los políticos dominicanos cuando solamente piensan en los periodos electorales. El presidente, atento al trabajo forzoso, el presidente atento, y lo quiero reconocer, a los exitosos Juegos Centroamericanos y del Caribe, el presidente muy atento a un proyecto de ley sobre la formalización y regulación de miles de bancas de apuestas y de loterías, con un párrafo que hay que corregir. ¿Cómo es eso de que una banca de lotería pudiera ser instalada a 200 metros de un plantel educativo? Queremos que los niños también se fuñan con el fomento de tantas bancas en el país y de tantas rifas, de tantas máquinas tragamonedas y de tantas pendejadas que dañan el trayecto de nuestros niños. El país preocupado, además, por muchos artículos del Código Procesal Penal que habrá que modificar, porque por ahí vienen grandes luchas para que modifiquen ese Código Penal. Otro tema, el presidente debe evaluar que si el país es el mejor aliado de Estados Unidos en América Latina, sorprende el tema de la medida del mango y la medida del arancel, y el gobierno debe acercarse al gobierno de Estados Unidos para corregir esa situación. Todo esto que decimos lo vemos con muchos detallitos que se producen en el país, como uno comentado este domingo por el periódico El Nacional en la columna Polibroma, de que a un acusado de narcotráfico le impusieron en este país 3 meses de prisión, y a un imputado de robarse en Ocoa 32 aguacates lo condenaron a 6 meses como medida de coerción.
Y eso es lo que motiva a que uno pregunte si realmente este es un país donde se adoptan decisiones justas y apegadas a la ley. Me despido comentando el artículo de Jaime Aristi Escuder, Contra viento y marea, que aborda el tema de la competitividad, el tema de la apreciación del peso y otros temas económicos de importancia en el país. Qué bueno que tantas voces expresen sus convicciones sobre un país como la República Dominicana, que tiene el privilegio de contar con economistas distinguidos que analizan el presente y el futuro de la nación. Mañana será otro día, hablando la verdad, siempre en vivo, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.